sino todo el material complementario que estoy poniendo a ustedes sesión a sesión y que amplifica y amplía la visión que ustedes deben tener sobre los temas que estamos conversando. De hecho, que los controles y las cosas vienen de todo el material que estoy poniendo en cada clase, de manera que no dejen de revisar ese material porque todo el tema evaluativo que luego va a ocurrir, pues va a cubrir los aspectos que estamos conversando, incluyendo el material que también tienen en las sesiones. Entonces, en el tema de la fenomenología, un exponente de la fenomenología es Edmund Husserl, que es básicamente el que plantea, hace este planteamiento filosófico y que es un enfoque completamente distinto al enfoque positivista, porque en primer lugar dice que el mundo real no es posible ser percibido objetivamente. En otras palabras, la objetividad no existe. Es sabido que los ingenieros pretendemos ser objetivos, ¿no? Pero desde un punto de vista fenomenológico, la fenomenología nos demuestra y nos dice que es imposible ser objetivos. Y en realidad para un ingeniero es difícil que eso se diga, pero si nosotros nos vamos al fondo de lo que nos plantea el marco filosófico fenomenológico, no queda otra alternativa que aceptar esa situación, aun cuando seamos positivistas a ultranza. Creo que si somos sensatos, tendríamos que reconocer eso y lo vamos a explicar en un momento por qué. Si eso es así, entonces un observador no ve objetivamente el mundo real, sino que siempre lo va a ver de manera subjetiva. En otras palabras, lo que plantea la fenomenología es de que es imposible ser objetivos. Y eso es un tanto lo que también ocurre en la sociedad peruana. Todos creen que tienen la verdad absoluta porque creen que ven el mundo objetivamente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque son positivistas. El positivismo nos ha llevado a tener la creencia de que vemos el mundo objetivamente y que lo que vemos es exactamente tal cual. La fenomenología no nos dice eso. La fenomenología nos dice que más bien nosotros como observadores no vemos objetivamente el mundo real, sino que más bien lo que nosotros... Y entonces aquí surgen dos cosas. Una cosa es el mundo real, que ocurre fuera, y otra cosa es la realidad que vamos creando en nuestra mente, en nuestras interpretaciones de lo que ocurre en el mundo real. En ese sentido, una cosa es el mundo real, que es el fenómeno que está afuera, y otra cosa es la realidad que vamos creando y que es algo personal y que es una realidad concreta, única, que tiene cada uno de nosotros. En este momento hay 33 personas que me están escuchando y viendo esta clase. Pues cada uno está creando una realidad concreta de lo que estoy dictando y estoy explicando en esta clase, que es distinta en cada uno de ustedes. No es igual, es distinta. Podría ser parecida, pero es diferente. Es una interpretación particular que cada uno de ustedes está haciendo sobre las cosas que estoy explicando en este momento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos plantea la fenomenología. Y entonces nos plantea una forma de observar el mundo completamente y radicalmente distinta al enfoque positivista del cual se nutre la ciencia actual que se practica, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué plantea la fenomenología? Pues lo que plantea la fenomenología es de que el mundo real, la visión del mundo real no es objetivo, no es objetiva, ¿no? Sino más bien la visión del mundo real es subjetiva y siempre va a ser subjetiva. Desde la fenomenología es imposible que no sea subjetiva, siempre va a ser subjetiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo real se observa a través de una Weltanschauung.
Weltanschauung es una palabra alemana que en español se podría traducir como cosmovisión, ¿no? Entonces, la fenomenología nos dice que nosotros, observadores del mundo real, siempre observamos el mundo real a través de una Weltanschauung. Y esa Weltanschauung es la que condiciona nuestras interpretaciones del mundo real y condiciona en consecuencia nuestros modelos mentales. Entonces, el positivismo no considera esta Weltanschauung. Para el positivismo no existe Weltanschauung. Los observadores no tienen Weltanschauung. O en otras palabras, todos los observadores más bien tienen una Weltanschauung y esa Weltanschauung es única. Y esa Weltanschauung única es la que nos plantea la visión positivista, que es suponer que el mundo es tal cual lo observamos. ¿Mm? Pero desde el punto de vista fenomenológico, esa es una suposición y más bien podría ser interpretada ese mundo real de otra manera distinta, no necesariamente tal cual nos plantea la interpretación positivista de la ciencia actual. Ya hemos dicho que el mundo real no es manipulable y por otro lado el mundo real es como es decir, en ese mundo real, que es lo que está afuera, que es un misterio, que hay una serie de fenómenos que nosotros captamos algunos, pero otros no los captamos, pues ahí en ese mundo real están ocurriendo una serie de fenómenos. Y esos fenómenos se dan, y para eso se han creado una serie de herramientas e instrumentos para tratar de escudriñar esos fenómenos que se dan en el mundo real. Y uno de esos desarrollos que ha hecho la humanidad es el método científico. Y es a través del método científico que se trata de entender esos fenómenos que se dan en el mundo real. Pero dije que ese método científico es un método científico hasta la fecha basado en el positivismo, ¿no? Entonces la ciencia que está construida bajo ese marco filosófico es una ciencia positivista. ¿Y qué indica esa ciencia positivista? Que bueno, que el mundo es un mundo objetivo, que el mundo lo tengo que observar por disciplinas, de manera que tengo que especializarme para entender un tema, etcétera. Son cosas que ya lo hemos explicado en la sesión anterior. Eh, Sin embargo, cuando nos metemos en fenomenología, eh, la fenomenología dice, bueno, el mundo real existe, pero ¿quién garantiza que el mundo existe? El único que puede garantizar que el mundo existe es un observador. En otras palabras, yo no puedo saber si el mundo real existe a menos que exista un observador que lo describa, que diga que ese mundo existe. Si no hay observador que lo describa, el mundo real puede existir, pero no hay nadie que avale que ese mundo exista. Para que el mundo real exista, tiene que existir un observador. En otras palabras, el mundo real no es independiente del observador, sino que el mundo real, desde la fenomenología, es un par observador-sujeto observado. Entonces, desde la fenomenología, no puedo hablar del mundo real a secas, sino que tengo que hablar siempre del observador, perdón, del mundo real y del observador que observa el mundo real. Y siempre desde la fenomenología podemos decir, bueno, ocurren tales fenómenos en el mundo real. Pero la pregunta que automáticamente surge en la fenomenología es, ¿y quién es el observador que afirma eso? En el enfoque científico eso no se pregunta, porque suponen que todos los observadores observan de la misma manera el mundo real. En la fenomenología no. En la fenomenología cada observador observa el mundo real de manera distinta y por tanto lo interpreta de manera distinta y por tanto siempre tenemos que preguntar, ¿quién es el observador? Y estas son las cosas que hacen que las conclusiones que saquemos desde un punto de vista fenomenológico sean completamente distintas a las conclusiones que saquemos desde un punto de vista positivista.
Habíamos dicho que en el positivismo el mundo real es independiente del observador. En cambio, desde un punto de vista fenomenológico, el mundo real es imposible que pueda ser descrito si no existe observador. Yo no estoy viendo la imagen acá, no sé qué pasa. A ver. Algo ha pasado acá. Esta imagen ya la habíamos visto, ¿no es cierto? Esta también. Esta es la que estaba explicando y decía que para que pueda describir el mundo, al mundo real debe existir un observador. Es decir, que el mundo real no puede ser explicado a menos que exista un observador. El mundo real a secas sin observador puede existir, pero no hay nadie que cuente la historia de que el mundo real existe. Para que se diga que el mundo real existe, tiene que haber un observador que lo exprese y lo diga. Y entonces, vuelvo a repetir, el par sujeto que observa y objeto observado es un par que tiene que ir de la mano desde la perspectiva fenomenológica. Este es un enfoque completamente distinto al enfoque positivista que decía que el mundo real es independiente de la existencia del observador, ¿no? Desde un punto de vista fenomenológico, la pregunta que se hace es, bueno, si no existe observador, ¿quién garantiza que ese mundo exista? ¿Quién puede afirmar que ese mundo que tú dices que exista, existe, realmente existe? Eso no se puede afirmar a menos que haya un observador que diga efectivamente el mundo real existe. Y entonces tengo que tener el par observador, sujeto observado. Eso es lo que plantea la fenomenología. Pero además, la fenomenología dice, ese observador percibe el mundo real no de manera objetiva, sino que lo hace a través de su Weltanschauung. O sea, que ese observador observa el mundo real no de manera objetiva, sino que siempre lo observa desde una Weltanschauung particular. ¿Y por qué observa desde una Weltanschauung particular? Porque la Weltanschauung es el tamiz, es algo así como el ente a través del cual ese observador observa el mundo real. Y esa Weltanschauung que es el ente, es el tamiz, es la cosmovisión de ese observador, es algo que ese observador no se puede desprender. O sea que el planteamiento positivista, en donde decía que el observador ve objetivamente, es es una falacia desde un punto de vista de la fenomenología. ¿Por qué? Porque es imposible desprenderse de la Weltanschauung. ¿Por qué? ¿Qué significa Weltanschauung? Ya dije, Weltanschauung es cosmovisión. Cosmovisión, esa cosmovisión es la que tiene todo observador y que es producto de muchas cosas. La Weltanschauung es producto, a ver, vamos a ver qué pasa acá. En primer lugar, la Weltanschauung genera y condiciona el modelo mental del observador. O sea que las ideas que tiene, las interpretaciones que tiene este observador son productos de esta Weltanschauung. Esta Weltanschauung es el tamiz a través del cual se ve lo que ocurre en este mundo real. Aquí en este mundo real están ocurriendo una serie de fenómenos. Y lo que está haciendo este observador es aplicar una forma de ver el mundo, una Weltanschauung. Y es a través de esta Weltanschauung que, de hecho, que esa forma de ver el mundo condiciona el modelo mental que construye este observador acerca de lo que está pasando en el mundo real. Bueno, eso no lo dijo el positivismo. Para el positivismo no existe Weltanschauung y este observador ve directamente lo que pasa en el mundo real. La fenomenología dice, eso no es así. Todo observador tiene una forma de ver el mundo. Inclusive el método científico es una forma de ver el mundo. Muy distinta, por ejemplo, a la visión andina que tuvo la cultura y que tiene la cultura andina. Es otro Weltanschauung. Entonces el enfoque científico es simplemente una forma de ver el mundo dentro de N formas de ver el mundo y de interpretarlo.
Por otro lado, también se tendría que afirmar que la visión fenomenológica, porque todo lo que estamos hablando ahora es fenomenología, la visión fenomenológica del mundo real es estática. ¿Y qué queremos decir con eso? Lo que queremos decir con eso es que la visión del mundo real eh, se ve a través de una Weltanschauung, pero esa Weltanschauung es una Weltanschauung que existe y que tiene ese observador ahora en este lugar, Perú, ¿no? En otras palabras, esa Weltanschauung está ubicada en el espacio y en el tiempo. Y la fenomenología no se pregunta, ¿y por qué los peruanos ven el mundo de esa manera? ¿Por qué lo interpretan de esa manera? ¿Cuáles son las causas para que este peruano, esta persona del Perú, tenga esta forma de ver el mundo? Esa pregunta no se hace en la fenomenología, simplemente la fenomenología es estática en el sentido de que no se hace preguntas de cómo esta persona adquirió esta forma de ver el mundo, ¿no? Simplemente la fenomenología dice, bueno, esta persona ve el mundo de esta manera, punto. No nos interesa cómo es que adquirió esa forma de ver el mundo, no estamos interesados en eso. Lo que sí estamos interesados es en decir que esta persona no ve objetivamente el mundo real y lo ve a través de una Weltanschauung, y que si viniese otro observador va a ver este mundo real de otra manera porque tiene otra Weltanschauung. Y si vinieran otros observadores, cada uno va a ver este mundo real de una manera distinta. Eso es lo que plantea la fenomenología, y esa es la diferencia entre el enfoque fenomenológico y el enfoque positivista, objetivista, que en este momento abunda en la forma de ver del mundo actual, porque es un planteamiento que ha sido expandido por la cultura occidental, ya lo dijimos, y que se inicia con Galileo Galilei, Copérnico, Kepler, Descartes y Newton, y que esos 5 señores se encargaron de plantear esta forma de ver el mundo y que ha creado toda esta forma de interpretarlo como una forma válida y que ha servido de mucho para escudriñar muchos fenómenos que ocurren en el mundo real. Pero que cuando aparece la fenomenología, pues nos hace ver de que aún así, aún siendo un método importante y que ha generado desarrollo y progreso en una etapa de la humanidad, pues tiene todavía algunos problemas. Ustedes saben que en la filosofía, siempre la filosofía se cuestiona. Y estos cuestionamientos en las corrientes filosóficas han ido perfeccionando el pensar del ser humano. Y ese pensar del ser humano detectó justamente que hay una falla en esta forma de entender los fenómenos del mundo. Y esa falla es suponer de que todos vemos el mundo de la misma manera, cuando en realidad cada observador observa el mundo con una Weltanschauung distinta. Y eso es justamente lo que nos plantea la Weltanschauung. Pero, ¿qué sucede y cuáles son las consecuencias de ello? Por ejemplo, los peruanos que hemos sido educados desde una posición positivista. Las consecuencias es de que cada uno de nosotros cree que tiene la verdad absoluta y cada uno de nosotros quiere imponer su verdad al otro. Y el otro también te quiere imponer su verdad a ti. Entonces andamos en eso. Miremos los partidos políticos y miremos qué quieren hacer. Cada uno cree que tiene la verdad y cada uno quiere imponer su verdad sobre el otro. No hay la capacidad de reflexión y de diálogo y de escucha, porque cada uno es un positivista que cree que tiene la verdad absoluta sobre el otro que está equivocado. El enfoque fenomenológico plantea un enfoque distinto. Plantea la toma de conciencia que ninguno tiene la verdad absoluta, porque cada uno está viendo el mundo real desde una perspectiva particular. Y bueno, esa perspectiva particular le proporciona una interpretación particular de los fenómenos que ocurren en el mundo real. ¿Y qué hay que hacer acá? Lo que hay que hacer acá es construir una visión colectiva de lo que aparentemente sucede en el mundo real. Ahora, esta visión que tenemos del mundo real podría estar equivocada, aun cuando apliquemos la ciencia, podría estar equivocada
Y eso lo ha demostrado el COVID. Cada semana se cambiaba de teoría científica de por qué el COVID se expande. ¿Y eso por qué? Porque aun cuando apliquemos la ciencia y tratamos de ser lo más serio posible en el estudiar los fenómenos del mundo real, el mundo real es muy complejo y tenemos que estar ajustando nuestras conclusiones sobre lo que acontece en el mundo real. Y podemos estar equivocados, pero de lo que tenemos que estar muy seguros y ciertos es que observamos el mundo real desde una perspectiva particular. Y eso es lo que nos plantea la fenomenología, pero yo decía que la fenomenología no está preocupada en determinar de dónde sale esta forma de ver el mundo real que tienen los peruanos o los alemanes o los chinos o los japoneses. No, no. Simplemente nos dice que la gente mira el mundo con distintos ojos y distintos lentes, siendo el enfoque científico uno de esos lentes. Fíjense, señores, el mundo, el siglo pasado, antes del muro de Berlín, se dividía en el mundo capitalista y en el mundo comunista. El mundo comunista se basaba en una visión de la sociedad basada en los principios de Karl Marx. El mundo capitalista se basaba en una visión del mundo capitalista basada básicamente en la teoría económica de un desarrollo individualista, que que hace que la sociedad sea una sociedad económica y que se pondere y se valore el desarrollo individual. En cambio, el enfoque socialista, comunista, planteaba una búsqueda de una igualdad económica de y también del colectivismo, de la propiedad, ¿no? Pero ambos simplemente son dos visiones dentro de N visiones del mundo real. Son dos interpretaciones particulares dentro de N interpretaciones de lo que podría ser interpretado los fenómenos sociopolíticos, económicos del mundo real. Y en ese motivo de la humanidad por muchas décadas. La fenomenología nos abre la posibilidad de interpretar el mundo de N maneras, porque puede verse el mundo desde N Weltanschauung distintos. Y desde esos N Weltanschauungs yo puedo crear distintos procesos de cambio y de transformación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante la Weltanschauung? La Weltanschauung es importante porque condiciona el modelo mental que tiene este observador acerca de lo que acontece en el mundo real. Todo modelo mental que uno construye es una interpretación de lo que está aconteciendo en el mundo real y esa interpretación es producto de la Weltanschauung que tiene este observador cuando observa el fenómeno que ocurre en el mundo real. En otras palabras, el modelo mental es una consecuencia de la Weltanschauung. Y este modelo mental puede ser parecido a lo que pasa en el mundo real o completamente distinto a lo que acontece en el mundo real. Y todo eso es producto de la Weltanschauung que utiliza este observador cuando trata de entender lo que acontece en el mundo real. Entonces, este tema del modelo mental es muy importante porque en realidad nosotros, como observadores del mundo real, no nos manejamos por los fenómenos que ocurren en el mundo real, nos manejamos por las interpretaciones que hacemos del mundo real, es decir, nos manejamos por modelos mentales. Dependiendo de los modelos mentales que tengamos, pues operamos en el mundo real. En otras palabras, los modelos mentales son importantes no solamente porque son interpretaciones del mundo real, sino porque básicamente guían los actos de este observador en su accionar en el mundo real. Esa es la importancia del modelo mental, esa es la importancia de la Weltanschauung y por qué es importante estudiarla. Eh, ¿Por qué el Perú es un país subdesarrollado?
Bueno, porque los delta chance de la gente que opera en el mundo del Perú son delta chance que nos llevan a su desarrollo. Porque ya dijimos que lo que manda es el modelo mental. Si somos una sociedad subdesarrollada, es porque tenemos modelos mentales subdesarrollados. Y esos modelos mentales subdesarrollados provienen de una delta chance que nos lleva al subdesarrollo. En otras sociedades tienen otra delta chance que hacen que las sociedades sean sociedades que manejan modelos mentales que llevan al desarrollo. En otras palabras, la Weltanschauung es sumamente importante porque condiciona el accionar del observador. ¿Qué es la Weltanschauung? La Weltanschauung afecta la forma como percibimos el mundo real. Cada uno de nosotros posee una Weltanschauung diferente. Posiblemente todos ustedes están estudiando ingeniería de sistemas, pero cada uno de ustedes tiene una historia. Cada uno de ustedes nació en un lugar determinado, en una fecha determinada. El espacio y tiempo condiciona la idiosincrasia de las personas. Y hace que cada persona, además, por su carácter, por su personalidad, tenga una forma distinta de observar el mundo. Y eso es lo que es la Weltanschauung. Por tanto, cada uno de nosotros percibe el mundo real de manera distinta. Todos somos peruanos, nos gusta el ceviche y el vas peruano, pero ahí tenemos cosas comunes, pero tenemos cosas diferentes, tenemos percepciones distintas. Somos distintos, no somos iguales. Al percibir de manera distinta el mundo real, surge la complejidad en la interacción humana. Y esa complejidad en la interacción humana ocurre porque cada uno de nosotros observamos el mundo real de manera distinta. Si no, ya me contarán ustedes todos los temas que están pasando para hacer el proyecto. A ver si se logran entender entre ustedes. Y ya me contarán luego las historias que han pasado, o que están pasando para poder llevar a cabo y ejecutar el proyecto que les he dejado como examen final de este curso. Pues cada uno tiene una relación distinta y el tema es cómo me entiendo con el otro, sabiendo que el otro ve el mundo de manera diferente. Bueno, ahí surge la complejidad en la interacción humana. Hay tres tipos de complejidad, señores. Hay la complejidad jerárquica, la que revisamos en un momento, en donde yo puedo ir de la macrocomplejidad a la microcomplejidad, pasando por niveles de recursión. Eso se llama complejidad jerárquica y es una cantidad de procesos, miles de procesos que van desde los macroprocesos a los microprocesos, en donde hay una concatenación y una unión de ellos. Eso se llama complejidad jerárquica. Hay otra complejidad, que es la complejidad dinámica, que es la que ustedes estudian en la dinámica de sistemas. La complejidad surge porque los fenómenos no son estáticos, sino son dinámicos. Y esos procesos dinámicos que se llevan todos a la vez generan algo impredecible que solamente lo puedo visualizar cuando hago una simulación dinámica. Entonces, la mente humana no está preparada para entender esa complejidad y solamente vamos a entender qué va a pasar en un evento determinado cuando lo simulemos y lo veamos en la computadora. Es por eso que la dinámica de sistemas es sumamente interesante y vale la pena que la practiquemos. Aunque yo sé que ustedes después del curso de dinámica de sistemas se olvidaron y se metieron en la programación de Python, ¿no? Pero no, señores. La dinámica de sistemas y este tipo de herramientas son sumamente importantes para poder entender el mundo complejo que vivimos. Y entonces el segundo tipo de complejidad es la complejidad dinámica. Y el tercer tipo de complejidad, tan difícil de manejar, que lo hemos visto y lo vemos a diario, es la complejidad interpretativa. La complejidad, dado que yo puedo interpretar el mundo de manera distinta a ti, y además soy libre de verlo de esa manera. Y bueno, a ver cómo me entiendo contigo. Y cómo hacemos algo juntos, algo que se pueda llevar a cabo de manera conjunta. Eso es algo complejo y ustedes lo están viviendo y espero que aprendan a partir del trabajo en equipo que les he pedido que hagan como trabajo final. Esa es la razón de hacerlos trabajar en equipo, a que aprendan a manejar la complejidad interpretativa.
Cosa que el enfoque científico tradicional, pues ni se preocupa de eso, ¿no? La Weltanschauung se forma a lo largo de la vida de las personas, es algo que pertenece a la historicidad personal. Es por eso que no me puedo desprender del Weltanschauung. A ver, quítense ustedes su historia personal. A ver, le digo a Renzo, quítate toda tu historia personal y mira el mundo sin historia. Es imposible. Ninguno de nosotros nos podemos quitar la historia que hemos vivido. Todo lo bueno, bonito y también lo triste, lo alegre y lo feo. Todo eso está dentro de la historia y es parte de nuestra historicidad. Y eso no lo podemos quitar, es parte de nuestra trayectoria a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces es imposible quitarnos eso. Y eso es parte de la Weltanschauung. La Weltanschauung se forma a lo largo de la vida de las personas, es algo que pertenece a la historicidad personal. Y también la Weltanschauung es producto de todos los éxitos, de los fracasos, de los miedos, temores, anhelos, frustraciones. Es producto de las ideologías. En un momento dado puedes ser un neoliberal, luego te puedes pasar a ser un socialista completo. Todo eso es un cambio que puedes tener en la vida, como ha ocurrido en una serie de pensadores, ¿no? En una época Vargas Llosa era un socialista admirador de Cuba, ahora es un neoliberal completo. Bueno, son cambios que tienen en la ideología de las personas a partir de las experiencias concretas que tienen. Entonces, todo eso es parte de la Weltanschauung. Las ideas que estamos discutiendo o conversando, las ideas que ustedes, con las que vienen a mi curso y las ideas que saldrán de mi curso, son modificaciones mentales que van a tener ustedes a partir de la experiencia que han tenido y que van a tener en mi curso, y también a partir del debate que tenemos a partir de las lecturas que ustedes están desarrollando. Entonces, todo eso va replanteando la intención de las personas. Y también los valores. Una cosa son los valores que tenían las sociedades en el siglo XVIII y XIX, y otras cosas son los valores de la sociedad del siglo XXI. Otro tema importante es la idiosincrasia. ¿De dónde eres tú? ¿Eres de Puno, de Cusco, de Huancayo, de Lima, de Iquitos o de Piura? La idiosincrasia es distinta, la forma de ser es distinta, la forma de ver la vida es diferente. Inclusive el clima, inclusive la geografía condiciona la forma como uno ve el mundo. No es lo mismo el mundo real de una persona que vive en el desierto del Sahara que de una persona que vive en el Amazonas. El mundo es completamente distinto. La interpretación del mundo real y la, y la concepción, por ejemplo, del espacio o del tiempo son distintos. El proceso educativo también influencia en la Weltanschauung. Una cosa es de que te han educado desde un punto de vista positivista, reduccionista, objetivista, como te he encontrado. Otra cosa es de que empecemos a hablar de fenomenología y empecemos a hablar de hermenéutica. Y esa forma de ver el mundo es muy distinta. Y eso tiene que ver con la Weltanschauung. Y también tiene que ver con la Weltanschauung, como ya dije, la historicidad de la persona. Todos los éxitos, los fracasos, las penurias, las tristezas y las alegrías que uno ha tenido. Todo eso va conformando la historia de la persona y que va a conformar la forma de ver el mundo. ¿De acuerdo? El sistema de creencias, las religiones, los principios religiosos o las religiones que uno practique, o también puede ser que no sea religioso, que sea un ateo, que sea una persona que simplemente es un nihilista, no cree en nada. Pues todo eso conforma la visión particular y la Weltanschauung de la persona. Pero además todo esto es un proceso dinámico, no es algo estático, no es que tú te quedes en una forma como fuiste cuando estabas en la primaria o en la secundaria. Ahora estás en la universidad y tienes una forma de ver el mundo, pero posiblemente cuando salgas al trabajo como profesional, tu forma de ver el mundo sea diferente. Y es que la Weltanschauung es dinámica, es un proceso que está en permanente cambio, es un proceso que está en permanente evolución y ebullición. Esa es la Weltanschauung.
Y es algo que no puedes desprenderte, ¿no? A ver, dime si puedes ver el mundo sin Beltrán. Dime si puedes ver el mundo sin tu historia. Dime si puedes ver el mundo sin la educación que has recibido desde la primaria hasta la fecha. No, es imposible, porque está metida en tu mente, está metida en tus recuerdos, está metida en tu forma de ver el mundo. Y entonces es imposible que puedas ver el mundo sin Beltrán. Entonces este planteamiento que nos hacía el positivismo de ver el mundo desde una forma única de ver el mundo, pues es una falacia, ¿no? Es imposible poder ver el mundo de esa manera. Pero, por otro lado, tendremos que decir que el mundo entonces es visto desde una manera subjetiva. Y esa subjetividad existe, querramos o no, estamos sesgados. Y una de las cosas que tenemos que tomar conciencia es que en cualquier afirmación que hagamos, es una afirmación sesgada. Es una afirmación sesgada consciente o inconscientemente, pero es una afirmación que otros podrían afirmar otra cosa. ¿Quién tiene la verdad? Ninguno. Todos tienen una parte de la verdad y simplemente son interpretaciones de un todo completo. La Weltanschauung genera y condiciona entonces el modelo mental del observador. Y hemos dicho que la comprensión fenomenológica del mundo real es estática. ¿Y qué queremos decir con ello? Que la fenomenología no se pregunta por qué esta persona ve con este Weltanschauung y no con otro. ¿De dónde adquirió esta persona este Weltanschauung? Esa pregunta no se hace en la fenomenología. Simplemente la fenomenología constata que esta persona tiene esta Weltanschauung y esa Weltanschauung le hace ver el mundo de una manera particular que le hace construir este modelo mental. ¿No? No más. Ahora, esta Weltanschauung, ya hemos dicho, proviene de una serie de valores culturales, de una serie de hechos que ocurren alrededor de este observador y que va siendo adquirido, va siendo asimilado, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una Weltanschauung, creo, por lo menos esa es un poco la costumbre que se ha tenido en la facultad, de estudiar solamente para los exámenes, no estudiar permanentemente. Entonces, esa Weltanschauung les hace manejarse de esa manera. Pero si cambiasen del Weltanschauung y decir, bueno, es que tengo que estudiar de manera constante y permanente, como lo exige este curso, eso te lleva a manejarte de una manera distinta, de tener un modelo mental distinto de lo que es el estudio y de lo que es el aprendizaje. Entonces, eso tiene que ver con la forma como interpretamos las cosas. Además, trae una serie de consecuencias. Por ejemplo, el tener una Weltanschauung para estudiar solamente para el examen implica de que tu modelo mental es un modelo mental que te lleva a que tengas un aprendizaje epidérmico y que no sea un aprendizaje profundo. Si por el contrario tu Weltanschauung es una Weltanschauung que te lleva a tomar conciencia de que el estudio debe ser un estudio profundo, meditado, digerido, compartido, discutido, debatido, esto te lleva a tener un conocimiento profundo y por tanto tu modelo mental del aprendizaje es completamente distinto a la forma tradicional de estudiar o de aprender. Pero eso es porque utilizaste una Weltanschauung distinta en ese proceso de aprendizaje. A ver, avanza. Bien, entonces la Weltanschauung genera modales. En la visión positivista, fenomenológica y hermenéutica plantean modelos mentales distintos acerca de cómo interpretamos el mundo real. Cada uno plantea una forma distinta de interpretar. Todavía no hablé de hermenéutica, pero la hermenéutica es otro marco filosófico muy importante y lo estudiamos porque estos dos marcos, fenomenología y hermenéutica, son los marcos filosóficos adoptados por Subsystem Methodology. Los modelos mentales no solo determinan el modo de interpretar el mundo, sino el modo de actuar en él. Y es por eso que son muy importantes los modelos mentales. ¿Por qué? Porque
dependiendo del modelo mental que tenga, voy a tener una forma de actuar en el mundo real. Justamente estábamos hablando de las formas de estudio. Si yo tengo un modelo mental práctico de manejo, como lo hacemos aquí en Perú, de última hora, donde todo lo dejo a última hora y estudio de esa manera, pues voy a tener un aprendizaje muy superficial y epidérmico. Pero en cambio, si tengo otra Beltanchaunt diferente, en donde me planteo estudiar en profundidad y dedicarme no solamente por la nota o por el cartón, sino porque quiero ser un ser humano distinto y formado. Entonces, mi forma de estudiar y de hacer las cosas va a ser completamente distinta. Entonces, el modelo mental es importante porque no solamente determina un modo de interpretar el mundo, sino un modo distinto de actuar en el mundo. Los modelos mentales son activos, pues moldean nuestros actos. Los actos que nosotros tenemos son producto de los modelos mentales. Si quieres cambiar tu forma de actuar, en primer lugar tienes que cambiar tu modelo mental. Si no cambias el modelo mental, no puedes cambiar tus actos en el mundo real, ¿no? O sea, lo primero que tiene que haber es un cambio en el modelo mental para cambiar las acciones en el mundo real. No puedes cambiar el mundo real si no cambias el modelo mental. En la organización autoritaria tradicional, el dogma era administrar, organizar y controlar. En la organización que aprende, es decir, la organización orientada al permanente aprendizaje, el dogma, entre comillas, es visión, valores y modelos mentales. En otras palabras, en las organizaciones del siglo XXI, que son las organizaciones orientadas al aprendizaje, lo que vale es cuál es la visión que tienes. En otras palabras, ¿desde qué Beltanchaunt tú miras el mundo? No es lo mismo mirar el mundo desde una Beltanchaunt que te lleva al subdesarrollo que mirar el mundo desde una Beltanchaunt que te lleva al desarrollo. Entonces, lo importante es la visión, desde dónde miras el mundo, desde dónde estás observando el mundo. Y además, esa visión del mundo, ¿qué valores te trae? ¿Qué valores tienes que practicar para que concretes y pongas en práctica esa visión del mundo? Y bueno, esa visión, esos valores están relacionados con el modelo mental, porque el modelo mental te define la forma como vas a actuar en el mundo real, ¿no? Entonces, eso es lo que se empieza a valorar en las organizaciones de este siglo. Las empresas saludables serán aquellas que puedan sistematizar maneras de reunir a la gente para desarrollar los mejores modelos mentales posibles para enfrentar toda situación. ¿Cuál es el mejor modelo mental para enfrentar el COVID? Pues ese ejercicio no se ha hecho. Lo tendría que hacerse. ¿Cuál es el mejor modelo mental para hacer que la FISUNI sea la mejor facultad de sistemas de Latinoamérica? Pues tendríamos que ver cuál es ese modelo mental. Pero para eso lo que tengo que hacer es sistematizar maneras de reunir a gente para desarrollar conjuntamente modelos mentales colectivos. Porque ¿qué me hago con una persona que es brillante, que tiene el mejor modelo mental? Pero es una. Para realmente cambiar una sociedad, tengo que tener modelos mentales colectivos, pero los mejores modelos mentales. Y eso implica generar métodos, maneras de ver cómo es que logro convocar a un grupo de transformadores del mundo real que lleguen a visiones consensuadas de procesos de transformación mental de los mejores modelos mentales para implantarlos en el mundo real. Cuando las organizaciones aprendan a sistematizar maneras de reunir a gente para desarrollar los mejores modelos mentales, entonces ahí tendremos organizaciones saludables y tendremos organizaciones y sociedades orientadas al desarrollo. Mientras eso no suceda y nos andemos discutiendo y tratando de imponer nuestras visiones sobre otros sin construir visiones consensuadas, pues no vamos a obtener ese tipo de situaciones. El desarrollo de la habilidad para trabajar con modelos mentales supone el aprendizaje de aptitudes nuevas y la implementación de innovaciones institucionales que contribuyan a la práctica de esas aptitudes. O sea,
trabajar con modelos mentales eficientes, efectivos y colectivos, implica que tengo que tener una habilidad para hacer eso. Y esa habilidad implica el aprendizaje de una serie de actitudes nuevas que me permitan llegar a consenso. Por ejemplo, ustedes como equipos de trabajo, ¿cómo se ponen de acuerdo? Posiblemente hasta en estos tiempos tengan muchas discusiones, pero poco a poco van a ir aprendiendo habilidades para llegar a acuerdos, para escucharse, para trabajar en equipo, para que justamente den resultados. Ustedes al final del curso ya me contarán esa historia de qué pasó en cada equipo de trabajo para ver cómo es que aprendieron a trabajar en equipo y a saber escucharse y a buscar modelos mentales grupales. ¿Y qué aptitudes tuvieron que desarrollar para lograr eso? La eficacia de un líder se relaciona con la continua mejora de sus modelos mentales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener la capacidad de ver el mundo no de una sola manera, como nos ha enseñado el positivismo, sino la capacidad de ver el mundo de N maneras. Porque la visión capitalista o la visión socialista son dos maneras de ver el mundo, pero el mundo puede ser visto de N maneras. Entonces, la capacidad de un líder está relacionada con la capacidad de ver el mundo de N maneras, para ver cuál es la manera más adecuada que permita llegar a una solución viable y que se pueda implantar en una situación concreta. El caso del Perú es un caso complejo. ¿Por qué? Porque es un país muy complejo. Está conformado por etnias distintas, por gente de distintos niveles económicos, socioculturales, etcétera. ¿Cómo satisfacer todas esas querencias de la gente? Pues con una visión rígida y vertical es imposible. Eso genera conflictos. La única manera de poder plantear soluciones viables en esta situación en un país como el Perú es justamente que los líderes tengan esa capacidad de ver el mundo de N maneras para poder entender al puneño o al de Iquitos o al de Piura o al del centro, ¿no? Al, al informal, al empresario. ¿Cómo visualizamos y cómo entendemos las diferentes creencias y querencias que tienen estas personas que pertenecen a diferentes grupos sociales, étnicos, etcétera? Por ejemplo, ¿cómo entendemos a nuestras comunidades de selváticos que tenemos, que tienen un idioma distinto, una cosmovisión completamente distintas, pero que son peruanos también, ¿no? Y que tienen una mirada del mundo y de la vida completamente distinta. Entonces, eso implica que como líderes queremos manejar este tipo de sociedades complejas, pues tengamos la capacidad de mirar el mundo de N maneras. Y eso es lo que está planteándose en esta transparencia. La eficacia de un líder se relaciona con la continua mejora de sus modelos mentales para tratar de entender los fenómenos que se dan en el mundo real. Los modelos mentales capacitan para adaptarse a ámbitos y a circunstancias cambiantes. El Perú es un país muy complejo y cambiante. ¿Cómo hacemos que la sociedad y la gente se adapten? Pareciera que con tantas cosas que hemos pasado, ya la sociedad está aprendiendo a adaptarse y a manejarse en estas circunstancias. Pero ha sido un proceso de aprendizaje muy penoso. Bueno, esa capacidad de mejorar nuestros modelos mentales para adaptarnos a ámbitos y circunstancias cambiantes, cada vez la vamos a necesitar más, porque estamos viviendo un mundo cambiante, veloz, que de la noche a la mañana aparecen situaciones completamente distintas. Los modelos mentales múltiples introducen perspectivas múltiples. Los grupos generan dinámicas y conocimientos que trascienden la capacidad individual. De ahí que la calidad de los modelos mentales grupales sean mejores que aquellos elaborados individualmente. De hecho, que un modelo mental grupal construido tiene mayor peso. ¿Por qué? Porque el grupo, como grupo, puede hacer más cosas que un individuo. De manera que lo que se busca en general para poder transformar la sociedad es tener grupos humanos con modelos mentales grupales que vayan en una dirección determinada
y que esos grupos mentales grupales tengan muy claro cuál es el proceso de transformación que vamos a hacer y que ese proceso de transformación sea un proceso que lleva a un S2 que sea mejor que S1. Porque bueno, ¿y mejor para quién? Habría que preguntarse. Muchas veces esa situación mejor usualmente es para satisfacer intereses particulares, que es lo que ha venido ocurriendo en el Perú. La idea es cómo diseño un proceso de transformación que sea beneficiario la sociedad en general, ¿no? Y básicamente la gran mayoría del país. Para eso es que se plantean estos procesos de transformación que tienen que ver con el manejo de una sociedad compleja como el Perú, ¿no? Pero eso implica de que aprendamos a manejar modelos mentales grupales que permitan hacer procesos de transformación viables para las grandes mayorías. Y bueno, eso no es fácil, ¿no? La valía de los líderes se mide por su aportación a los modelos mentales, o sea, hasta qué punto yo con mi forma de pensar colaboro a ideas que permitan solucionar los problemas que tenemos en la sociedad. Y eso tiene que ver con la calidad en el accionar en el mundo real. La calidad en el accionar en el mundo real está en relación directa con la calidad de los modelos mentales que interpretan ese mundo real. Accionaremos mejor en el mundo real si tenemos modelos mentales de calidad. Si nuestros modelos mentales son de calidad, habrá una garantía que nuestros actos en el mundo real sean de calidad. Pero si nuestros modelos mentales no son de calidad, pues el accionar en el mundo real que hagamos podrá tener dificultades o serán o plantearán soluciones parciales y sesgadas, ¿no? Un modelo mental será de calidad en tanto en cuanto permita que la interpretación que hace el observador sobre el mundo real sea lo más ajustada posible a lo que ocurrió, está ocurriendo u ocurrirá en él. En otras maneras, ¿cómo medimos si un modelo mental es un modelo de calidad? Un modelo mental será de calidad cuanto más se aproxime a describir lo que pasó, está pasando o pasará en el mundo real. Porque ya hemos dicho que los modelos mentales, incluyendo los modelos científicos, en donde hemos interpretado el mundo real desde un punto de vista de la ciencia positivista, son modelos mentales que son modelos, o sea, eh, son aproximaciones de lo que realmente está pasando en el mundo real. En realidad son aproximaciones de lo que pasó, está pasando o va a pasar en el mundo real. Cuando ese modelo mental se aproxima más a lo que pasó, está pasando o pasará, entonces ese modelo mental será un modelo mental de calidad. Y bueno, para poder hacer ese tipo de modelos es que ahí entra a tallar los paradigmas. Con un paradigma reduccionista vamos a poder hacer modelos mentales de calidad cuando no está considerando todas las variables y todos los aspectos que se tienen que considerar, pues que requerimos modelos sistémicos que permitan captar toda, en la medida posible, la complejidad que existe en el mundo real para poder entender lo que pasó, está pasando o va a pasar en el mundo real. Consideramos que el enfoque sistémico tiene las herramientas y tiene los marcos metodológicos que nos ayuden, por lo menos, a ser más, más concretos y más fidedignos en la interpretación del mundo real que el enfoque reduccionista y positivista que nos ha planteado el paradigma anterior. Entonces, eso es lo que se está buscando con los modelos mentales de calidad que permitan interpretar lo que pasó, está pasando, pasará de la manera más ajustada a lo que realmente ocurrió, está ocurriendo u ocurrirá, ¿no? Y bueno, y para eso hay que practicar mucho el observar el mundo real y ver si es que realmente lo que nosotros interpretamos de lo que pasa en el mundo real es algo coherente o no, ¿no? Los nuevos conceptos
no se llegan a la práctica porque chocan con profundas imágenes internas acerca del funcionamiento del mundo real. Imágenes que nos limitan a modos familiares de pensar y actuar. Y siempre vamos a encontrar ese tipo de inconvenientes, vamos a encontrar barreras para plantear nuevas ideas. De hecho, el pensamiento sistémico tiene una serie de barreras. Hay mucha gente que no quiere abandonar las formas tradicionales del mundo real y ve que cuando se entera que existe un pensamiento distinto, como es el enfoque sistémico, pues hacen críticas porque obviamente este enfoque es un enfoque que trata de remover los cimientos de la forma como la visión tradicional nos plantea la forma de entender el mundo real. El afloramiento, la verificación y perfeccionamiento de nuestras imágenes mentales acerca del funcionamiento del mundo real promete ser una decisiva innovación en la construcción de las llamadas organizaciones inteligentes. Las organizaciones inteligentes son aquellas que tienen capacidad del debate, de la apertura mental para adoptar otras posiciones cuando verificamos que efectivamente una nueva posición nos genera una visión mucho más rica, mucho más válida para entender algún fenómeno, algún problema que exista en el mundo real. Las organizaciones que no son inteligentes, pues serán aquellas que se opondrán siempre a nuevas ideas, a tratar de conservar visiones tradicionales, a pesar de que ellos mismos se den cuenta que es una visión obsoleta. Pero felizmente que el mundo está orientándose a organizaciones abiertas, organizaciones innovadoras, que son las organizaciones que están descollando en el mundo presente. Ya vamos casi entrando en la parte final de la presentación de hoy día. Los modelos mentales y el pensamiento sistémico. Los modelos mentales con el pensamiento sistémico van de la mano porque ambos intentan reestructurar supuestos para revelar las múltiples causalidades de los problemas cruciales. Si unimos el concepto de modelos mentales con el pensamiento sistémico, ustedes saben que el pensamiento sistémico trata de entender la complejidad. Entonces, si construimos modelos mentales que sean modelos mentales que expresan la complejidad del mundo real, pues esos modelos mentales van a permitir revelar las múltiples causalidades de los problemas cruciales que tenemos. Y eso es precisamente lo que hace una metodología como la dinámica de sistemas, y eso también es lo que hace una metodología como la Subsystem Methodology. Todas estas metodologías están orientadas a tratar de entender el mundo real en su real complejidad. La integración de modelos mentales con el pensamiento sistémico llevará a la modificación de nuestro modo de pensar. Pasar de modelos mentales dominados por hechos a modelos mentales que reconozcan patrones de cambio a largo plazo y las estructuras subyacentes que generan esos patrones. De hecho, que el enfoque sistémico lo que nos hace es ver el mundo con la metáfora del iceberg, ¿no? Usualmente el enfoque tradicional nos hace ver los hechos que ocurren en el mundo real, pero esos hechos son producto de una serie de patrones que están inmersos. Por ejemplo, la pobreza en el Perú es producto de una serie de patrones de manejo de la economía nacional. Si nosotros no vemos esos patrones, vamos a ver hechos, vamos a ver nivel de pobreza, qué tal departamento hay tal nivel de pobreza, tal nivel de desnutrición. Esos son números, son hechos, son estadísticas, pero esas estadísticas son producto de patrones, esos patrones son producto de estructuras, y esas estructuras económicas, sociales y políticas son productos de modelos mentales. Y esos productos de modelos mentales son productos de interpretaciones que provienen de Weltanschauung. Y esos Weltanschauung provienen de valores, culturas, ética, historia, educación, ideologías que están metidas y que hacen que las cosas se manejen de una forma determinada. Entonces, cuando aplicamos el enfoque sistémico, nosotros nos vamos de la visión del iceberg y nos metemos en profundidad a observar a examinar en detalle qué hay debajo de este iceberg que hace que las cosas ocurran como ocurren. Y eso es el propósito de Subsystem Methodology y en general de las distintas metodologías del enfoque sistémico. Es meternos
en la profundidad del iceberg para detectar patrones, estructuras, modelos mentales, Weltanschauung, valores, cultura, ética, historia, educación, ideas, ideologías, miedos, hábitos, etcétera, que se dan en la forma de comportarse que tiene la gente y que hacen que al final ocurran estos eventos que se ven como estadísticas y que esas estadísticas, así a secas, no nos explican nada. Tenemos que irnos y meternos al iceberg para ver justamente ese tema. Y es aquí donde tenemos que aplicar todo lo que es el pensamiento sistémico que nos permita determinar las estructuras y patrones y modelos mentales que generan este tipo de comportamientos que se ven y que se expresan en las estadísticas. El pensamiento lineal domina la mayoría de los modelos mentales hoy en día, ya lo hemos dicho, es el pensamiento positivista, reduccionista, y se utilizan para tomar decisiones críticas. Sin embargo, las organizaciones inteligentes del futuro tomarán decisiones críticas basadas en la comprensión compartida de interrelaciones circulares y patrones de cambio de las estructuras que las interrelaciones forman. Es decir, estos bucles que nos enseñan la dinámica de sistemas y los modelos conceptuales que vamos a ver en la Subsystem Methodology son las formas que permiten entender la complejidad que existe en el manejo de las organizaciones complejas, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de escudriñar. Finalmente, para terminar la reunión de hoy día, tendría que conversarles de otro marco filosófico importante que ustedes deben estar revisando y que se llama hermenéutica. La hermenéutica fue planteada por el filósofo George Gadamer y esta visión hermenéutica del mundo real implica el involucramiento del observador en el proceso de entender el fenómeno del mundo real. Y esto es así. Por ejemplo, ustedes como yo somos observadores de lo que acontece en la sociedad peruana, de lo que acontece en la sociedad de Lima. Pero en realidad no somos observadores independientes del sistema Lima, de la ciudad de Lima. Nosotros somos parte, somos ciudadanos de esta ciudad. Es decir, estamos metidos en el tema, estamos metidos en la problemática de lo que acontece en esta ciudad. Y eso es lo que nos dice la hermenéutica. O sea, no es como lo plantea la fenomenología que divide el mundo real y el observador, ¿no? Sino que la hermenéutica dice, no, está bien, eh, somos observadores del mundo real, pero el mundo real nos engloba a nosotros también, estamos metidos dentro de ese mundo real y somos parte de ese mundo real en donde está bien, observamos esos fenómenos que están en el mundo real, pero somos parte de ese mundo real. Entonces, la percepción del mundo real de esta manera genera una interpretación mucho más compleja y rica del mismo al incluir la historicidad del observador en el fenómeno. En otras palabras, en la hermenéutica estamos incluyendo al observador, pero no solamente al observador que observa los fenómenos que se dan en el mundo real, sino que estamos incluyendo al observador y toda su historia que hace que vea a ese observador de una forma determinada lo que acontece en el mundo real, ¿no? Entonces, ese observador ve el mundo real de una manera completamente correlacionada con el mundo real. Incluido el observador y su historicidad, la percepción del mundo real se convierte en una percepción de carácter personal y dinámico. Es decir, que cada observador tiene una dinámica personal y una relación determinada con el mundo real. El mundo real interacciona con la persona y la persona interacciona con el mundo real. Esta percepción dinámica del mundo real, tanto porque los fenómenos observados se desarrollan en sí, como porque el observador también evoluciona en el tiempo, generan que esta interpretación del mundo real es altamente compleja. El devenir de los fenómenos que ocurran en el mundo real se darán por un condicionamiento con el presente que a su vez depende del futuro, perdón, del pasado.
De igual modo, la capacidad del observador para percibir la dinámica del mundo real depende de su evolución, que a su vez depende de su propia realidad presente y trayectoria pasada. En otras palabras, desde un punto de vista hermenéutico, el mundo real es un mundo dinámico que va evolucionando permanentemente, no es estático, sino más bien es dinámico, como lo decía Heráclito, pero también el observador no es un observador estático, sino que es un observador que está evolucionando permanentemente y está cambiando. Y entonces esta relación observador-mundo real no es estática como planteaba la fenomenología, sino que es una correlación dinámica observador-mundo real. Y en ese sentido, tanto el mundo real como el observador evolucionan, dificultando ello la comprensión de los fenómenos que ocurren en el mundo real. Claro, porque ¿cómo voy a entender al Perú o cómo voy a entender al mundo si está permanentemente cambiando? Pero no solamente el mundo cambia, sino que yo también cambio. Ustedes que me están escuchando en la clase de hoy día son personas distintas a quienes me escucharon el lunes pasado, aun cuando se llamen de igual manera, o sea, se llamen Juan Villanueva, se llame Andrés Yupanqui, se llame Ian Pablo Ruiz. Ustedes ahora son personas distintas de ustedes mismos, pero del lunes pasado. ¿Por qué? Porque están cambiando, están evolucionando, están escuchando ideas nuevas, están teniendo distintas experiencias. Si bien conservan su identidad la misma, su yo personal que es el mismo, pero son los mismos, pero son diferentes. Estamos evolucionando permanentemente. Por lo menos son 7 días más viejos que hace 7 días atrás. Y en ese sentido ya son distintos. Y yo también. Yo no soy una persona estática, estoy permanentemente transformándome y cambiando y evolucionando. Y eso es lo que nos dice la hermenéutica. La hermenéutica nos dice, ¿cómo voy a entender este mundo si en primer lugar ese mundo que está afuera no es estático, sino está cambiando permanentemente? Pero además yo estoy cambiando. Entonces, ¿cómo entiendo este mundo si todo cambia, si todo es dinámico? Bueno, ese es el reto. El reto es cómo entender este mundo, que es un mundo permanentemente cambiante, tanto el mundo externo como yo como observador que trata de entender este mundo, ¿no? Entonces, eso es hermenéutica. Y ese es el marco filosófico más completo y más vamos a decir, fidedigno de realmente cómo se dan los fenómenos en el mundo, ¿no? Tanto el mundo real como el observador evolucionan, dificultando ello la comprensión de los fenómenos que ocurren en el mundo real. Y esta dificultad inherente en el fenómeno visto hermenéuticamente hace que la interpretación del mundo real que de ahí surge sea altamente compleja. Y si es altamente compleja, la pregunta que surge es, ¿puedo eso entenderlo con el enfoque científico, positivista, reduccionista y objetivista? ¿O eso es simplemente un juguete de niño? Pues aparentemente ante esa complejidad que existe, viendo el mundo en términos hermenéuticos, no me queda otra pregunta que hacerme que, bueno, ¿con qué herramientas podría entender ese mundo? Y en eso está el pensamiento sistémico, pensando y repensando en las herramientas que permitan hacernos entender, en primer lugar, y comprender, en segundo lugar, este mundo altamente complejo. Y para eso se vienen creando y se han creado teorías, ideas, marcos filosóficos, enfoques que hemos visto y que les he repasado en lo que hemos llamado el movimiento sistémico. Este cuadro que estoy mostrándoles a ustedes en este momento es básicamente una síntesis de lo que quiero decirles. Aquí tenemos el mundo real, en donde hay diferentes niveles de complejidad, como ya hemos visto, siguiendo al enfoque de Kenneth Baldin. Entonces tenemos el mundo físico, el mundo químico, el mundo electrónico, el mundo de las ondas, pero tenemos el mundo animal, el mundo de los humanos, el mundo económico y social, el mundo de las sociedades, y todo está evolucionando permanentemente y además todos estos elementos en sus diferentes niveles de complejidad están interactuando y están modificándose entre sí y están planteando
situaciones determinadas en ese mundo real, en un proceso permanentemente cambiante y complejísimo. Y ese es el mundo que queremos entender. Pero por otro lado, nosotros acá estamos observando ese mundo que está cambiando, pero también nosotros estamos cambiando, cambiando fisiológicamente y cambiando interpretativamente, es decir, cambiando nuestra atención de manera permanente en un proceso evolutivo a partir de las experiencias que tenemos de este mundo real que cambia y también de las reflexiones internas que hacemos de nuestra mente y de nuestra interacción con los otros. Por ejemplo, yo estoy influenciando en este momento en ustedes y estoy posiblemente cambiando vuestra intención. Y ustedes serán distintos en la semana 16 de las personas que ingresaron en mi curso en la semana primera. Y todo eso está ocurriendo de manera dinámica. Y en ese proceso interactivo del mundo real y el observador que está tratando de entender ese mundo, pues eso se llama la comprensión hermenéutica del mundo real. Y bueno, y eso es la base fundamental de la Soft System Methodology. La Soft System Methodology se basa en la visión fenomenológica y hermenéutica del mundo real. Bueno, y eso es lo que teníamos que hacer esta clase, la clase anterior. Entonces, a eso eso era el objetivo de de la clase que queríamos ofrecer el día de hoy. No me aparece la diapositiva, ¿ustedes la ven? Yo no la veo acá. Sí, profesor, Está sucediendo. ¿Qué están viendo? Porque yo la veo en blanco acá. ¿Qué están viendo? A ver, voy a retroceder. Bueno, dice fin de la sesión 2. Bueno, hasta aquí estamos llegando. Esta sesión está sentando las bases de la Subsystem Methodology. A partir de ahora ya empezamos a ver a fondo la Subsystem Methodology y también a partir de ahora ustedes hoy día deberían estar culminando las 4 partes de los libros que han tenido como lecturas. A partir de hoy día, otra bibliografía van a empezar a revisar para empezar a meternos en profundidad en la Subsystem Methodology y en los diferentes aspectos colaterales que trae la Subsystem Methodology. Entonces, justo estamos casi terminando y casi nos está dando las 10 de la noche. Bueno, hemos cumplido con el objetivo y no sé, podría dedicar estos 5 minutos a aclarar alguna duda que tengan ustedes de lo que hemos conversado el día de hoy. Algunos señores pueden plantearlo por el chat y podríamos dedicar estos 5 minutos a resolver algunas dudas que tengan ustedes. O todo ha sido entendido y todo está muy claro. O están en la nube. Pueden haber todas esas posibilidades. ¿Preguntas, señores? A ver. Dice Cristian, Pablo, ¿cómo generamos un modelo mental grupal? Yo con mi grupo. Bueno, tienes que aplicar Subsystem Methodology, pero todavía no estás entrenado en este tema, ¿no? Poco a poco lo vas a hacer. Pero de hecho que tendrías que aplicar Subsystem Methodology. Queda acabada la clase, ahí está toda la clase con todas las diapositivas.
¿Qué otra pregunta? No hacen preguntas ustedes. Bueno, si no hay preguntas, entonces quedamos ahí. La clase quedó grabada y ustedes pueden repasarla ahí. Hasta luego. Ralph, ¿tiene una pregunta, Ralph? A ver, pregunta, Ralph. Plantea tu pregunta. A los trabajos, ¿cuál es tu pregunta sobre los trabajos, Ralph? ¿Los trabajos son los trabajos que te han puesto en la tarea? Pero ¿desde cuándo son esas fechas? ¿Está ahí dando una semana o 2 semanas? A ver, dime la fecha de la sesión 2. ¿Cuándo fue la sesión 2? ¿Cuándo termina eso? La sesión 2 y la sesión 3 tienen la fecha límite de este domingo. A ver, voy a examinar y cualquier cosa le mando un mensaje por el chat, por el mensaje de la plataforma, por la mensajería de plataforma. Profesor Rodríguez, disculpe. Buenas noches. Sí, sí. Creo que lo que escribe mi compañero no es en sí a la tarea 2. O sea, la tarea 2 sí tiene plazo hasta el domingo, sino a la tercera. La tercera está con el cronograma. Ya lo voy a examinar para ver qué error ha habido ahí. Claro, Que lo hay, ¿no? Ya, correcto. Ojo que ya estamos en la sesión 4. Bien, entendido. Voy a chequear eso y, bueno,